Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es otra tarde para abarcar ciertos problemas nacionales y fundamentales, como lo hace todos los jueves el Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Argentino. Este jueves también tenemos a una persona experta en el tema, como es Carlos Alejandro Sebey, que es abogado, ex consejero general de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires, fue también concejal en Pergamino y ha ocupado varios cargos de asesor, varios cargos dentro de la Unión Cívica Radical y ha sido asesor en temas de educación en distintos ámbitos, además de realizar una profusa tarea de difusión del tema educativo, porque el tema educativo uno lo plantea como un gran fin y de los fines más queridos en este grupo, pero su articulación y llevarlo a cabo cuesta sangre, sudor y lágrimas. Bueno, Carlos viene haciendo este aporte hace muchos años, esclareciendo a muchos docentes y no docentes interesados en este tema fundamental para la República. Hoy nos va a hablar de la reforma universitaria del 18 como producto genuinamente argentino. Así que, Carlos Sebey, este espacio es tuyo y te escuchamos muy atentamente. Sabrina, cuando quieras. Perfecto, ahí yo. Avísame por favor, Carlos, si lo ves. Me aparece con una banda negra abajo. La podés poner al 100% si querés. Sí, para que no me está dejando ver. Ahí está bien. Ahí lo ves grande porque si me agrande, a ver, dame un segundo, por favor. Yo lo pongo así. ¿Lo ves grande? Ahí está. ¿Lo ves? Sí, lo veo sin... Ahí está. Ahí está. Vos andá diciéndome, por favor, para pasarlos. Gracias. Bueno, podemos pasar esta porque es solo para referencia de correo electrónico y de WhatsApp. En realidad, el título de la reforma universitaria de 1918, un producto genuinamente argentino, está vinculado con mi comienzo de la militancia universitaria. ¿Por qué digo esto? Porque en la década del 70, cuando yo ingresé a militar en el reformismo universitario, que después terminó siendo la Franja Morada radical, la versión... No, se interrumpió la voz. ¿Tapaste el micrófono? Ahí voy. Está silenciado. Ahí está. Dice que mi conexión a internet es inestable. Así que voy a cerrar el video. Debe ser el día que es complejo y hay mucho uso de la red. Él decía, ¿se me escucha ahora? ¿Sí? Sí, sí, se escucha, se escucha. Bien. La reforma universitaria es un producto genuinamente argentino porque no solo son las causas internacionales de la Revolución Rusa, de la República de Weimar o de la Revolución Mexicana de aquellos años, sino que en realidad hubo condiciones previas para que la reforma universitaria se diera en el territorio argentino. Y además hay un dato de la realidad histórica, no hubo por parte de ninguno de esos lugares, de esos procesos revolucionarios, ningún cambio importante en la universidad. Podemos pasar la diapositiva. ¿Por qué un producto? Según el Diccionario de Sociología del Fondo de Cultura Económica, edición en reimpresión de 1974, la producción suma total de los procesos que integran la fase creadora del mantenimiento de la sociedad por sí misma. Y el producto social es un producto colectivo, modo de ser de un proceso o situación social,
cualquiera en un momento determinado resultados materiales de una unidad determinada de interacción social o económica, ya sea deliberada o no. No cabe ninguna duda que cualquiera de estas dos definiciones caben dentro de la conceptualización de la reforma universitaria como producto. Y en realidad esta es una charla que yo armé y di hace muchos años en el Museo de la Universidad Nacional del Litoral, que empezó con dos homenajes concretos a dos profesores que formaron parte de mi carrera universitaria. Yo estudié abogacía en Santa Fe. Ellos fueron dos entrerrianos, Benjamín Stubri, rector normalizador de la Universidad Nacional del Litoral, y Sergio Montiel, gobernador de Entre Ríos. Así que esta es una charla de homenaje a ellos y a los masones que, nucleados en la sociedad cosmopolita de Santa Fe, junto a otros santafesinos, impulsaron la fundación de la Universidad Provincial de Santa Fe y con ello dieron origen a la Universidad Nacional del Litoral. Tanto la Universidad Nacional del Litoral como la UNLP fueron primero espacios construidos a nivel de las provincias, después fueron nacionales, pero primero fueron provinciales, fruto de la necesidad de resolver la producción de saber, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué la reforma universitaria en la Argentina? Algunas concepciones señalan que la reforma universitaria es parte o reflejo de una situación internacional, la Revolución de Rusia de 1917, la República de Weimar en Alemania, la Revolución Mexicana. Podemos pasar la diapositiva, Sabrina. ¿Existe otra explicación o más fuerte que el impacto de los hechos internacionales? ¿Hay causas vernáculas que explican el fenómeno? En nuestra opinión, sí, son los que siguen y tienen que ver mucho con la masonería argentina. Podemos pasar la transparencia. No hay ninguna duda que la guerra civil entre unitarios y federales comenzó a terminar con el pronunciamiento de Justo José de Urquiza, que era masón, y que la tenida de unidad nacional contribuyó a la finalización de esos enfrentamientos entre unitarios y federales. Después vinieron los que yo llamo las presidencias fundacionales de Mitre, que fue masón, Sarmiento, que fue masón, y del Ciudadano de Avellaneda. Y se fundaron los partidos políticos de la Argentina moderna, después de todo ese proceso de normalización institucional. Y esa normalización institucional se vio reflejada en acuerdos en la acción gubernativa. Gobernar es poblar, la inmigración de la que venimos todos nosotros, el impacto de esa inmigración, la democratización y normalización de los inmigrantes. Uso la palabra normalización en un sentido amplio, no en de hacernos todos iguales, como algún pedagogo argentino afirma con relación a la ley 1420, y la escuela fue, sin lugar a duda, el crisol de razas de ese proceso inmigratorio. Alguna corriente de pensamiento a la que adhiero considera que los partidos políticos de la democracia republicana han sido fundados por masones. El radicalismo, el socialismo y el conservadurismo tienen en sus actos fundacionales la presencia de muchos masones en la Argentina. ¿Cómo era la universidad, en particular la de Córdoba? Estaba atada al pasado y a las verdades reveladas, se desconocían los avances científicos, se congelaban los profesores y los saberes, se arrastraba la educación medieval, latín y religión. La colación de grado asumía un formato religioso. La generación del 80 es protagonista de la creación de las condiciones para que la reforma universitaria se dé en la Argentina. En su seno convivieron católicos y masones, también lo hacían remanentes del viejo unitarismo cerril y de los federales de la Mazorca. Ello no impidió el impulso hacia el progreso y la existencia en su seno de debates fundamentales: el sufragio, la regulación de la vida privada en una sociedad con mayoría extranjera y de diversidad de confesiones religiosas, y el papel del Estado en la educación. La democratización política es un trípode masónico en el sentido de que fue impulsado tanto la ley 1420 como el matrimonio civil, como la lucha por el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio, resultado de varios lanzamientos armados, y el impulso de todas esas leyes. No hay ninguna duda que
tienen que ver con la masonería argentina, tal como se fue conformando en aquel tiempo de fines del siglo XIX. Podemos pasar. Hay otro concepto que forma parte de mis análisis, que es la idea de la movilización ascendente, social ascendente, que la usa el querido hermano Nicolás. La ley 1420 es un ejemplo de esa movilización social ascendente, la ley de matrimonio civil, que comienza en una provincia fuertemente marcada por la inmigración, que es la provincia de Santa Fe, con el gobernador Nicasio Oroño, que dicta la ley de matrimonio civil con alcance local, jurisdiccional, provincial, y finalmente la ley Sáenz Peña, que es el gran acuerdo entre dos masones como Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña, que establecen la posibilidad del voto universal masculino obligatorio. Esos tres elementos generan las condiciones para que durante el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen, también masón, se produjeran los acontecimientos de Córdoba y se generaran como consecuencia de eso la apertura de dos universidades nacionales, la del Litoral y la de Tucumán. Las dos son hijas directas de la reforma universitaria, y el 15 de junio de 1918 se produjo en Córdoba. ¿Por qué en Córdoba? Porque la Corda Frate vendría a ser la rosca para la elección de los permanentes de los mismos en la conducción de la Universidad de Córdoba. El manifiesto liminar del 21 de junio de 1918, que vamos a analizar a posteriori, y la extensión del fenómeno que se corre como un reguero de pólvora por Latinoamérica y adquiere una dimensión latinoamericana y mundial. Esto es muy importante porque en realidad es el mentis a la idea de que la masonería, de que la reforma universitaria es el resultado de la presión, de la situación internacional. Esta es una muestra de cómo esto es una copia de un telegrama que obra en los archivos de la Logia Armonía número 99 de Santa Fe, por la cual el venerable del presidente de esa logia, Benjamín Benzaquén, recibe la instrucción precisa por parte de la masonería argentina de que debe apoyarse el movimiento de la Federación Universitaria de Córdoba. Hay otros datos, pero me parece muy importante porque en realidad es una muestra historiográfica irrebatible de la vinculación de la masonería de la Argentina con el fenómeno de la reforma universitaria. Podemos pasar. Las secuelas inmediatas del levantamiento de Córdoba y del Congreso de los Estudiantes Cordobeses y del manifiesto de la reforma universitaria fue el reconocimiento de Yrigoyen al movimiento, la creación de, como ya dijimos, de la Universidad Nacional del Litoral y de Tucumán, y la apertura a la aplicación de las propuestas del movimiento reformista. Si nosotros vemos la realidad universitaria de hoy, podemos encontrar más de uno de los elementos que a continuación vamos a ver en la próxima diapositiva. Autonomía y cogobierno de los claustros, nunca más las universidades dependiendo del poder público, la extensión universitaria como una manera de devolver lo que se invierte presupuestariamente con los saberes acumulados por cada una de las universidades nacionales, la renovación de las cátedras, los concursos públicos por oposición y antecedentes como una manera de efectuar esa renovación, y la aparición de la cátedra libre, o la llamada cátedra paralela, que es la idea de ofrecer otra alternativa a los nuevos saberes frente a los saberes anquilosados de la vieja guardia universitaria. Y la aparición de una nueva pedagogía que está clara en el manifiesto liminar cuando se habla que el maestro ama cuando enseña. Su aplicación en el tiempo. En el tiempo las dictaduras militares, por supuesto, no la aplicaron, y los gobiernos que les cuesta la práctica republicana siempre litigaron contra la autonomía universitaria,
Y los gobiernos democráticos han reconocido la participación del demos universitario, que fue variando con el tiempo, que empezó siendo tripartito, el famoso gobierno tripartito, y que por aplicación de algunos criterios de participación que no campean en todas las universidades nacionales por igual, se agregaron a la participación los representantes del claustro no docente. Por supuesto, su dimensión mundial le hizo que más de algunas de las consignas aparecieran en el Mayo francés del 68 y por supuesto ha sido modelo de estudiantes de todas las universidades del mundo y influyó fuertemente sobre muchos sistemas educativos de América Latina. Las consecuencias hacia adentro del sistema educativo. Los centros de estudiantes o similares en el nivel medio secundario, llamémosle como quieran, son parte de esa herencia, porque en realidad recién fueron a partir de 1983 reconocidos como un ámbito de representación. Y el otro ámbito de representación son los consejos académicos institucionales en la provincia de Buenos Aires para los institutos superiores de formación docente y técnica, que también recogen una idea tripartita, el desafío de la universitarización del nivel superior no universitario. Esto está pendiente y implica que todos los institutos superiores de formación docente y técnica deberían tener mecanismos de toma de decisiones menos verticales que los que tienen hoy, que son apéndices del Ministerio de Educación de cada jurisdicción provincial. Podemos pasar. En realidad, la reforma universitaria en alguna medida ha anticipado la grieta porque hubo fuertes divisiones del movimiento estudiantil, tanto dentro del reformismo como del reformismo para con otros sectores del pensamiento de la universidad. Sin embargo, las discrepancias han sido superadas porque hoy la Federación Universitaria Argentina convive los diferentes sectores políticos que con representación partidaria, digamos, por decirlo de alguna manera, coexiste la Franja Morada con el MNR que corresponde al socialismo, y también está la gente del Frente de Todos a través de sus agrupaciones subjuveniles. No hay ninguna duda que ha contribuido a la democratización de los saberes y que ha contribuido también a la apertura de la universidad a diferentes sectores sociales. Podemos pasar. Esta es una lectura interesada, obviamente, yo asumo mi limitación en ese sentido. Me parece que el manifiesto liminar expresa no solo la pluma de Diodoro Roca, sino su pensamiento más íntimo. Cuando se dice los dolores que quedan son las libertades que faltan, es como que la libertad, la igualdad y la fraternidad de la masonería como conceptos globales está puesto en el manifiesto Hombres de una República Libre. Acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. No nos olvidemos que venimos del debate de la ley de matrimonio civil y de los conflictos con la apostólica de la curia romana durante la presidencia de Roca, que terminó, como todos sabemos que terminó, con la aparición del matrimonio civil, que sentó las bases de una democratización de las relaciones sociales en la Argentina. Las universidades, dice el manifiesto, han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos, lo que es peor, el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que la dictara. Este párrafo es terriblemente fuerte en este tiempo histórico. Me parece que los reformistas del 18 tuvieron una visión anticipatoria de lo que en alguna medida iba a ocurrir con el transcurso del tiempo. Dicen después, no podemos dejar librada nuestra suerte de la tiranía de una secta religiosa ni al juego de los intereses egoístas. No solo en la secta religiosa, sino lo del juego de los intereses egoístas también es una referencia que
que para mí es muy masónica, y que no puede pensarse en términos de materialismo puro. Recojamos la lección, compañero de toda Maker, acaso tenga el sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento, la lucha suprema por la libertad. Podemos pasar, nos quedan 3 o 4 diapositivas y habilitamos la posibilidad de las preguntas. Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que en esta casa de estudio es un baluarte de absurda tiranía y solo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. Durísimo párrafo del manifiesto que no solo, que muchas veces lo reducimos a frases cortas y en realidad tiene mucha sustancia. Se nos acusa ahora de insurrecto en nombre de un orden que no discutimos, pero que nada tiene que ver con nosotros. En el adelante solo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de alma, los creadores de verdad, belleza y bien. Estas 3 palabras, verdad y belleza y bien, son también muy masónicas. Para los que forman parte de la masonería no les suena como un descuelgue. Podemos pasar. Nuestro régimen universitario, aún el más reciente, y se refieren a la ley Avellaneda, que no alcanzó a modificar la situación en Córdoba, está fundado sobre una especie de derecho divino, el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo, en él nace y en él muere. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una obra de amor a los que aprendan. Algunos ven en este párrafo un anticipo de la llamada nueva pedagogía que se vio expresada en la Argentina y en muchos países de habla hispánica, particularmente en el Instituto de Libre Enseñanza de la Argentina en sus comienzos, el que está frente a la Plaza de la Valle, si no recuerdo mal. Podemos pasar. Y esto es para cerrar con mi intervención. La reforma universitaria no es el recuerdo de glorias pasadas, es la reafirmación vehemente de una necesidad imperiosa. Esto pintábamos en papel para no pintar las paredes. En los 70 éramos muy prolijos, los militantes del MURA en Santa Fe, en el Centro de Estudiantes de Derecho, cuando había campaña para reafirmar nuestra condición reformista. En mi opinión es hora de una segunda reforma universitaria. Creo que esto se lo debemos todos a la Universidad Nacional. Por último, la última transparencia, que no se ve muy claramente, pero que dejo, ya la tiene en nuestro soporte técnico, por decirlo de alguna manera, son sitios web donde se pueden consultar los tomos de la reforma universitaria de Gabriel del Mazo, las obras de Siria y Sanguinetti sobre universidades y estudiantes, y hay un sitio web del Museo Histórico de la Reforma Universitaria de Córdoba que también se puede visitar, y además del Museo Histórico de la Universidad Nacional del Litoral, que tiene mucho material alrededor del tema del nacimiento de esa universidad como parte de la herencia que dejó la reforma universitaria del 18. Con esto determinado, estoy a disposición. Me han hecho apretar las clavijas. He acelerado Muchas gracias. Sabrina, espero que se haya entendido. Sí, Acá le enseñamos a los docentes también, a las nuevas tecnologías, Carlos. Muy, muy buena el resumen que nos has hecho conocer, como siempre haces vos. Te voy a hacer una contraposición que se dio justo en esta semana de otro querido amigo, el ingeniero Juan Carlos de Lorenzo, el que le publicaron una extensa nota en el diario de acá sobre la reforma universitaria. Dijo que esta no era, la universidad de hoy no es la de la reforma. Yo puse atención en un punto, después vos me dirás si te acordás de alguna cosa más. Él lo que decía, que lo normal era que la universidad le dotara a los partidos políticos de sus estudiantes luego recibidos
y fueran a los partidos. Y él ahora ve como negativo que los partidos influyan dentro de, dentro de la vida universitaria, ya en las organizaciones, en todos los espacios que hay. No sé si vos tenés alguna opinión formada respecto a esto y si viste el artículo del Chico. Obviamente que tengo una opinión formada y no coincido con esa idea. Me parece que la participación de los estudiantes incluye la decisión política, porque todos votan a partir de los 18. Este es un dato de la realidad y no se puede discriminar la participación o no en la universidad, sea porque el estudiante mantiene su condición de independiente, entre comillas, que abre un debate más que sustancioso sobre la idea de la presidencia política, si hay política sin ideología. En realidad hay un viejo texto de un preso del estalinismo que es Fusik, que habla de este tema, de cómo la definición política es consustancial al ser humano y la sangre joven necesita canalizar. Otra cosa es el mal uso de esa representación política que se puede hacer, como ha ocurrido con algunas declaraciones de algunos consejeros superiores de filosofía y letra alrededor del tema de esta semana, ¿no? Sobre el cual no voy a emitir opinión, pero me parece que una cosa es el Consejo Superior de la Universidad, sea pública o privada, o el Consejo Académico de cada unidad, integrado por las autoridades que correspondan según la normativa, y otra cosa es el libre pensamiento de cada uno de los integrantes de esos organismos superiores. Creo que desde ese punto de vista, el problema de la universidad está más vinculada, en mi opinión, a que todavía tenemos una ley de educación superior que corresponde al tiempo del Estado desertor, al tiempo del menemismo. Y me parece que coexiste la tradición reformista con una revisión de la política universitaria impuesta inclusive pese a la movilización del movimiento estudiantil, ¿no? Creo que desde ese punto de vista ahí habría un tema que debería ser abordado por los que están en la universidad. Y los que están en la universidad no somos los que nos hemos recibidos. A lo sumo votamos en nuestros cuerpos de representación de los egresados, pero no podemos tomar participación directa, pero los que sí sufren las consecuencias de las políticas universitarias en curso o de las decisiones de cada una de las universidades son los estudiantes que están adentro. Y creo que ellos tienen ese derecho a opinar y a participar activamente, más allá de los errores que se pueden haber cometido. Y la reforma, ¿a dónde ves que se mantiene, digamos, en qué ámbito en mejor forma dentro de los estamentos universitarios? ¿Dónde ves esas luces que mantienen aquella gran idea del 18? Mira, yo creo que es un tema. Yo podría contestar fácilmente y demagógicamente diciendo que el movimiento estudiantil mantiene las luces de la reforma, pero el proceso de adocenamiento de la actividad universitaria es una constante a posteriori de la Ley de Educación Superior vigente. Me parece que esto es un dato de la realidad. Cuando se produjeron, y esto corre por mi cuenta de riesgo, no involucro a nadie en mi afirmación, cuando se produjeron los cambios de los planes de estudio y se apostó más al posgrado y a la diplomatura que al título universitario, en mi opinión, ahí se produjo un corrimiento, un cambio muy profundo frente al cual ni los estamentos docentes, ni los estamentos de graduados, ni los estamentos del movimiento estudiantil han sabido enfrentar con claridad, ¿no? Creo que desde ese punto de vista, nosotros corríamos, cuando nos recibimos, yo me recibí de abogado en el 72. Cuando yo me recibí en el 72, corría a ver si podía enganchar algún asunto.
Hoy los pibes corren detrás de una diplomatura y se van y compran cualquier diplomatura por internet, ¿no? Porque esta es la verdad de la milanesa. Entonces, me parece que ahí hay un desmadre que atenta contra la calidad y además me parece que la universidad, y con esto termino la respuesta, no puede ni debe resolver las falencias del sistema educativo en su conjunto. La universidad es el embudo del sistema, es la boca final. Cuando la universidad se dedica a enseñar a pensar, a garantizar el paso del pensamiento concreto al abstracto de los pibes que terminaron la secundaria, y en realidad está malgastando fondos, porque eso lo debería haber hecho la escuela primaria y la secundaria, no la universidad. Cuando yo tengo cursos de nivelación, estoy reconociendo un dato de la realidad, ¿no? Me parece que la universidad no puede ser la culpable del mal funcionamiento del sistema, porque eso para mí es muy facilista, ¿no? Sí, yo volviendo un paso atrás, como para informar a nuestros amigos de sala, hay una función que tuviste vos al que yo le atribuyo una importancia nuclear en tu desarrollo, que es cuando fuiste consejero escolar, consejero general de educación en la provincia de Buenos Aires. Te pediría una pequeña síntesis de lo que es eso, porque mucho en el país no se conoce y en Buenos Aires tampoco, porque es una función muy especial. El Consejo General es un organismo de la Constitución de la provincia de Buenos Aires desde 1873 y dejó de funcionar en algunas circunstancias aciagas, pero tiene una representación por vía indirecta, directa en el caso de los docentes, aunque hace 10 largos años que no se los elige por el mecanismo previsto por la legislación y un decreto respectivo, que cumple funciones de asesoramiento del director general. En la provincia de Buenos Aires no hay Ministerio de Educación, hay Director General de Cultura y Educación. Esta es una vieja herencia sarmientina que le permite al director general disponer libremente de su presupuesto. Por lo tanto, para nombrar un docente titular, el famoso acto resolutivo de titularización de un docente de inicial, de primaria, de secundaria o de especial, debe ser suscripto por el director general, no por el ministro de Economía. Se produce una vacante y el director general automáticamente la puede llenar. No necesita la autorización del gobernador y eso le da una dinámica al sistema educativo muy importante. El Consejo General es el segundo órgano de conducción del sistema, cumple funciones de asesoramiento, no vinculantes. No vinculantes. El director general tiene la obligación de escucharlos en dos temas puntuales: en la cuestión de la interpretación del estatuto del docente y cuando hay vacío normativo, pero el dictamen del Consejo General no lo obliga al director general. El director general puede desechar ese dictamen y aprobar y plantearse un criterio diferenciado. En general esto no ha ocurrido con mucha frecuencia, porque el Consejo General es como un órgano de resonancia de la problemática del sistema, que no hay que confundirlo con los consejos escolares, que hay uno por cada distrito de la provincia de Buenos Aires. En los viejos distritos escolares de la ciudad autónoma, que todavía se ve en las escuelas, están vinculados con la existencia de los consejos escolares antes del proceso de capitalización de la ciudad. Bueno, no hay que olvidarse que, para dar un ejemplo, y con esto termino, no hay que olvidarse que Irigoyen fue consejero escolar por Valvanera. Valvanera era una parroquia de la capital, no era un distrito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, mientras invito a nuestros concurrentes a hacer sus preguntas, yo te diría, ¿en qué parte de la actual, algo dijiste, de la actual ley universitaria reformaría, Carlos? ¿Qué aspecto te parece más importante en este momento, en el tercer milenio? Yo creo que hay un formato académico que debería ser revisado, que debería abrir las posibilidades de un cambio curricular de planes de estudio. Me parece que las nuevas tecnologías están impactando en alguna medida.
hay una fuerte presión de algunas carreras universitarias por volver a la presencialidad y una fuerte presión de algunas carreras universitarias o de algunos estudiantes que no quieren volver a la presencialidad. Me parece que esto es un tema complejo, porque en realidad, digo yo, el cuerpo a cuerpo en el ejercicio de la docencia para mí es una condición esencial. Que yo esté usando esta herramienta para compartir con ustedes algunos saberes adquiridos no significa que pueda medir la reacción del público participante. Y muchas veces en el proceso de enseñanza-aprendizaje la mirada recíproca entre el maestro y el alumno es condición esencial. Así que me parece que estamos en un momento bisagra como muchos temas. Hoy conversaba con un viejo amigo tomando un café y ahí Sabrina tiene una pregunta. Sí, sí, tenés Y que en realidad contestarla. el CBC es una maniobra de birle-birloque, por decirlo de alguna manera. Mis dos hijas mayores pasaron por el CBC con diferentes suertes, según el tiempo histórico que les tocó en su educación secundaria. Mi hija mayor lo hizo en un año, mi hija del medio lo hizo en 2 años de duración, porque a una le agarró el tercer ciclo del EGB y a la otra no. Y esto no es culpa de la universidad, es culpa el CBC es un resultado de la masividad de la UBA. Creo que esta es la explicación más concreta. Yo no sé si el CBC es aplicable en universidades de la escala de la del litoral o la de Rosario, la de Córdoba o la de San Luis, por decir algunas que conozco. Estoy bastante alejado de la vida universitaria. Yo terminé, pero esto es lo que puedo decir respecto del CBC. Eduardo Cisco ahí te pregunta, ¿cómo ve, doctor, el sistema de evaluación o acreditación? Me parece que la CONEAU se ha convertido en un espacio de adocenamiento de algunos funcionarios que se justifican a partir de... Yo quiero ser sincero en esto. Tengo muchos amigos que discrepan con mi lectura, pero creo que el tema de la evaluación o la acreditación, a mí me parece que la evaluación está bien y que la acreditación puede estar bien, pero cuando se convierten en filtros insoslayables, me parece que hay que confiar en los saberes adquiridos y otorgados, porque además, esta es otra cosa. Si no, yo tengo escrito hace muchos años, en el 2010, un viejo artículo que se llama El fraude educativo. Los docentes hacemos como si enseñamos, los pibes hacen como si aprenden, los inspectores hacen como si controlan y los ministros hacen como si todo estuviera perfecto. Y en realidad no está todo bien, porque los resultados de la vida universitaria, el desgranamiento de los primeros 3 años es el resultado de esas falencias del sistema educativo anterior, ¿no? Creo que la pregunta de Pisani Torres es, un turismo aventura, yo no soy un todólogo, la verdad que yo creo que el mecanismo de concurso termina siendo mal usado por las gestiones públicas provinciales. No hay que olvidarse que estamos en un sistema educativo que ha transferido los servicios a cada jurisdicción, así que cada provincia es patronizota de la normativa que se aplica en las escuelas, y esto es un dato de la realidad. No es lo mismo el Reglamento General de Escuelas Públicas de la provincia de Buenos Aires que el de la ciudad autónoma, para marcar dos paquetes de población escolar importantísimas, y seguramente hay jurisdicciones provinciales que no tienen reglamento general de las instituciones educativas, y creo que desde ese punto de vista hay un desarrollo desigual. Ahora, es verdad que el mecanismo de
de los concursos, particularmente en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, ha sido resultado de los cambios de conducción, ¿no? Que no han profundizado algunos compromisos asumidos. Yo creo que desde ese punto de vista algunos tenemos que rendir cuentas. Mira, ahí Juan Carlos Trócoli te pregunta, ¿por qué te parece que los graduados no se preocupan por la universidad? Porque están en el día a día, muchachos, porque están en parar la olla, porque tienen que asentarse, porque en realidad es muy complejo estar vinculado con la universidad, porque no todos nos actualizamos, no todos aceptamos que nuestros saberes se van cayendo y nos construimos un nicho, y porque en realidad, y este es un tema para la Argentina del año verde, como se decía en algún programa de televisión que algunos de nosotros hemos frecuentado. La revalidación del título universitario por el mero transcurso del tiempo es un tema intocable en la Argentina, como lo es en la revalidación del título docente, ¿no? Lo que pasa que el estatuto del docente viejo de nación y de provincia establecían el año sabático, pero para eso hace falta plata, y cuando hay época de cobijas cortas no hay año sabático posible. No hay posibilidad de que uno se tome un año de licencia y se ponga a estudiar sobre las nuevas técnicas de la lectoescritura o del proceso de construcción de los saberes abstractos o de lo que sea. Es muy compleja la situación. Es decir, uno puede teorizar, pero las efectividades conducentes, diría Irigoyen, limitan las tomas de decisiones. ¿Qué opinión te merecen esas universidades que hay y han creado nuevas en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires? Bueno, este es un tema de alto contenido político partidario, ¿no? Creo que desde ese punto de vista, sin desmerecer los saberes aquilatados por muchos docentes que ejercen allí, y sin desmerecer las necesidades de los estudiantes de la zona, el problema es que cuando la universidad se masifica es porque hay algo que está andando mal en el sistema social en su conjunto. Creo que ese es un tema que debería ser analizado estratégicamente, y me parece que nadie está con ganas de ponerse a pensar alrededor de esas cosas. Sí, yo he visto por experiencia personal, hay universidades que tienen la sede en la provincia de Buenos Aires, pero atienden en capital, dan cursos en capital, en locales que funcionan por distintos convenios, ¿no? Bueno, eso nos vuelve a lo de la CONEAU, ¿no? Claro. La CONEAU parece el comisariato de la educación, andan controlando todo, no sé qué valor tiene eso también. Es un cargo político medio que se lo puede cuestionar. ¿Tenés alguna observación más, Carlos, que te haya quedado en el tintero mientras llega alguna otra pregunta? No, Gracias, Juan Carlos me parece Trócoli. que solo quiero decirle al querido hermano, amigo Eduardo Pisani, que debería acostumbrarse al turismo aventura en los concursos, eh, porque en realidad hay un anquilosamiento de los niveles de supervisión que participan en el proceso de los concursos. Y hay una fuerte vinculación en la provincia de Buenos Aires, al menos, los, eh, con los gremios docentes. Y entonces, no sé si llegan los que más saben a los cargos directivos. Es un Ahí problema serio ese. mencionaste un nuevo actor ahí, los gremios docentes en la universidad. Si tenés algún concepto también. No, cuando uno tiene diversidad de entidades gremiales es porque me parece que seguramente voy a hacerle caso a Sabrina, que me pide que prenda la cámara, así la saco a mi mujer y a mi hija de la exposición pública. A mi hija más chica, que la tengo acá a mi izquierda,
dándole a la computadora, jugando jueguitos. En realidad me parece que el tema es complejo y es muy difícil de resolver. Repetime la pregunta, Juan Carlos, porque por leer el mensaje se me Claro, fue. el espacio que están ocupando ahora los gremios en la vida universitaria. Y lo que pasa es que los gremios docentes de la universidad una cosa era la vieja CONADU, y otra cosa son las nuevas CONADU y las fracturas internas producidas como consecuencia del alineamiento de una parte de los profesores con determinada corriente de pensamiento político. Y en cuanto al nivel de, a ver, en cuanto al nivel de los profesores que vos ves en tu recorrido del terreno en toda la provincia, ¿qué manifestaciones hay? ¿Hay una adecuación? ¿Hay un quedo? Vos sos muy andador y tenés una percepción especial en estos temas, por eso te pregunto. Mirá, me pasó en Pehuajó, fui a dar una charla de responsabilidad civil. Se me sentó a agradecerme una docente y me dijo, yo vine a esta charla porque mi mamá lo escuchó hace muchos años. Y en realidad lo que yo noto es que hay un deterioro del bagaje cultural global de los docentes. Y este es un problema serio porque en realidad los pibes tienen más facilidades, más allá de cómo desarrollan su capacidad de pensamiento y de construcción de saberes, más allá de esa cuestión. Hay un deterioro del bagaje cultural de los docentes como consecuencia de la crisis del 2001-2002, en que la docencia se convirtió en una opción laboral. Me parece que este es un dato que nos marca, inclusive a los que tenemos chicos en la primaria, son los hijos del tercer ciclo del LGBI, el polimodal, los que están dando clase a nuestros hijos. Con lo que en realidad el proceso de deterioro no es culpa de nadie, es culpa de las políticas públicas que se han aplicado, no es culpa del docente. A ver, yo quiero ser claro en esto. El docente es el resultado de un proceso de formación, pero no es del... A ver, yo suelo decir, nada reemplazó la vieja mística y me van a tirar con 20 libros por la cabeza, la vieja mística de las viejas maestras normales nacionales. Cuando el pibe habla, cuando el maestro habla como el pibe, huele como el pibe y se viste como el pibe, ya no es maestro, porque en realidad la vieja función del espejo tiene un sentido. Y creo que desde ese punto de vista se ha perdido esa vieja función del espejo en el maestro. Hay maestros que buscan preservar esos espacios, pero no todo el mundo lo hace. Yo suelo dar charlas para los institutos superiores de formación docente y la verdad adolecen los pibes de ese bagaje cultural que es necesario para estar frente al aula, en mi opinión. Pisani insiste, dice, Carlos, la docencia mal remunerada es producto de la mala distribución presupuestaria, de la falta de recursos o de un plan estratégico para que los docentes se transformen en un bien inexistente. A ver, yo tengo mis serias dudas de que no haya presupuesto. Creo que si con el presupuesto que hay se podrían hacer mucho más cosas. Creo que lo que ha habido es una baja evidente en las provincias del destino. Abre otro debate esta cuestión que plantea Eduardo. Porque en realidad no hay no hay auditoría sobre los fondos que se destinan a educación. La nación transfiere, por ejemplo, fondos resultantes de la explotación de la soja a las jurisdicciones provinciales, pero Gildo Infrana hace lo que quiere con esa plata. Y el gobernador de Chaco también, y el de La Rioja también, y el de la provincia de Buenos Aires, y Rodríguez Larreta también hace, no hay controles del destino de los fondos,
no hay auditoría de cumplimiento de las metas. Entonces es muy complejo el tema. Yo no digo que no haya que hacer una lucha presupuestaria, porque esta semana pareciera ser que ha habido un fuerte recorte en el área de educación. Pero el problema no es el recorte, el problema es que aun cuando sigan llegando fondos, no tenemos control del destino de esos fondos. Eduardo Sisco Así, dice, muy bueno el concepto de maestro, totalmente de acuerdo. Pisani te pregunta, ¿recuperar la excelencia educativa no es recuperar nuestra soberanía? no tengo ninguna duda que hay que recuperar la excelencia educativa, pero hay que ponerse de acuerdo con el significado de excelencia. Por ejemplo, durante la gestión de Cambiemos, se mantuvieron criterios pedagógicos de promoción automática que fueron heredados del gobierno anterior al gobierno de Cambiemos. Y esos criterios pedagógicos de promoción automática siguen vigentes, excepto en algunas jurisdicciones provinciales. No son precisamente las más numerosas las que han hecho alguna revisión de esta cuestión, pero para que quede claro, sobre pretexto de inclusión, un pibe de primer grado que no alcanzó los objetivos, por decirlo en términos pedagógicos, de un maestro de primer grado, pasa a segundo alegremente, y pasa tercero, y pasa cuarto, y pasa quinto, y esto es como nosotros solíamos decir, es los mecanismos de evaluación son inexistentes. Ustedes acuérdense que Filmus puso en vigencia los contenidos, no los contenidos básicos comunes de todos los diseños curriculares, sino los contenidos críticos comunes, lo mínimo de lo mínimo, y eso todavía en alguna medida está transitando el sistema. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con la reforma universitaria ya, ¿eh? Bueno, ¿qué reflexión final te parece hacer para ir terminando esta jornada, A Carlos? ver, así como dije que la reforma universitaria debería haber una segunda reforma, creo que no son los mejores tiempos para que esto se produzca, porque estamos en un fin de época del que no sabemos por dónde se va a salir. Creo que hay que tener la mente muy tranquila, que hay que ser muy tolerante y que hay que prepararse para encontrar nuevos caminos de unión nacional. Si la reforma universitaria deja una enseñanza, es que la Unión Nacional fue parte del caldo de cultivo de la reforma universitaria, por decirlo de alguna manera. Y algunos tendremos que, después de poner las armas que hemos puesto, que blandemos todos los días, algunos tendrán que revisar sus posturas, y si no, no creo que el fin de época será desaprovechado. No alcanza con decir estamos en un fin de época. Hay que tener actitudes que conduzcan a salir del fin de época. Y creo que ese es el mensaje que los reformistas del 18 le dieron a la nación con su aporte. Bueno, Alejandra dice, ¿puedo hablar? Alejandra, ¿podrías sintetizar tu pregunta? Pues la mecánica nuestra no es de intervención, ¿viste? Así sintetizamos. Te podemos esperar un minutito, no hay problema. Pero no te quedes con ganas. Hacer la pregunta escrita, no hay problema. Nosotros trasladamos todas las preguntas para que no te quede ninguna inquietud. Qué difícil es todo esto. Por suerte, esto que hoy nombramos de Lorenzo lo devolvió un poco al debate, al tema ¿viste? Porque sí, el chino es una voz calificada, ha estado acá, ha presentado su libro sobre los presidentes radicales y lo ha puesto en la mira. Él siempre es un hombre que siempre está, toda su vida estuvo comprometida con la vida universitaria y ha tenido la cualidad esta semana, justo en La Plata, como sabiendo que vos ibas a charlar del tema, ponerla en el radar de la sociedad. Bueno, ya si te queda algún concepto final, ya vamos terminando, Carlos. No, gracias por la confianza y estoy a disposición. Tengo armado varios powers sobre
la evolución del sistema, sobre la idea de la movilidad social ascendente relacionada con el sistema educativo. Mira, ahí entró la pregunta de Alejandra. Soy psicóloga social y estamos luchando por nuestra ley. Tenemos una disposición que nos suma al nomenclador de la provincia de Buenos Aires, pero no aparecemos. ¿Qué problema? Es un tema el de las psicólogas, de los psicólogos sociales, son los herederos de la escuela de Pichón Rivière, y yo debo decir con honestidad que integré el Consejo General cuando se trató alguna vez la validación de los títulos. En realidad lo que están peleando es la colegiación. El título está habilitado a los efectos del dictado de algunas materias por los tribunales. La Comisión Evaluadora de Títulos de la provincia de Buenos Aires consideró ese título universitario, no universitario, terciario, que inclusive tiene planes de estudio aprobados por la Dirección General de Cultura y Educación. En realidad esto es como pelear por la colegiación de los fonoaudiólogos o de los asistentes sociales en su momento, que tuvieron que terminar una licenciatura para que hubiera colegiación. Creo que esto es una cuestión más jurídica de interpretación de la provincia de Buenos Aires que una cuestión... Claro, es que dice, ¿cómo podemos saber si la disposición 2597-2009 fue derogada? Lo que es extraño, uno lo nota como observador, que psicología no es una carrera nueva. No, pero psicología social es una carrera que corrió en paralelo con la carrera de psicología dictada por las universidades nacionales. Y siempre hizo mucho ruido porque en realidad uno de los cuestionamientos que hacen los psicólogos está vinculado con la idea de que no se podía ser psicólogo social sin título secundario en una época, en los primeros tiempos, con lo que en realidad esto empiojaba la cancha a los efectos del reconocimiento o la validación de la carrera. Pero con relación a Alejandra, si Juan Carlos le puede dar mi correo electrónico, yo con gusto intento ver si es una disposición o es una resolución de la Dirección General de Escuelas. Porque si es una disposición, puede ser que esté derogada o que no esté vigente. Porque en el orden jerárquico de las normativas de la provincia de Buenos Aires, la disposición puede ser dictada por un director de nivel, y en tanto que la resolución solo la puede dictar el ministro. Desde el punto de vista jerárquico de la ley, es mucho más una resolución que una disposición. Bueno, esperemos que Alejandra le hayamos ayudado en su pensar. Dice, es disposición en el marco de la ley 10430. ¿La ley 10430 es la del estatuto? No, es la del personal, no. La 10430 es la del personal no docente del sistema educativo, el del personal administrativo de la provincia de Buenos Aires. No sé qué tiene que ver eso con el sistema educativo, porque la 10430 está vinculada con los auxiliares de limpieza, con los porteros, con las diferentes líneas administrativas que la provincia de Buenos Aires tiene. Así que habría que rastrear claramente cuál es la vinculación de la 2597 del 2009 con la 10430. Bueno, esperemos haberle aclarado algo a Alejandra. Y bueno, nos vamos despidiendo, Carlos. Muchas gracias en nombre del Observatorio y de la UNSA por esta charla que nos has dado y los temas que nos has iluminado. Como todo lo has hecho este año, es la segunda vez que das una charla y siempre tenés tu sostén técnico, que acá te ayuda Sabrina Motalini. Sin duda. Siempre ella está sonriente para ayudarte con tus gráficos. Pero toma mate y no con vida. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, gracias a toda la sala, gracias por las preguntas, Alejandra. Gracias, Carlos. Disculpame que no pude estar con imagen, pero bueno, estuve escuchando atentamente y traté de molestarte con las preguntas todo lo que pude. Sí, me di cuenta.
Muy buena charla, Carlitos. Excelente charla. Gracias, Nicolás. Muy bueno. Bueno. Abrazo grande. Gracias a vos, Carlos. Abrazo, Cuídense. Nico. Chao. Juan Carlos, Sabri. Chao, muchas gracias. Gracias, Alejandra, gracias Juan Carlos Torre, gracias el amigo Trócoli. Bueno, Sabrina, muchas gracias y gracias a todos los amigos.